tú y yo hacemos la iglesia. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Muy buenas noches, familia. Estamos en vivo aquí en las instalaciones de Amistad La Mies para hacer este tiempo de alabanza y de adoración, para estar juntos en la presencia del Señor. Así es que te invito a que dispongas tu corazón en esta hora y vamos a bendecir a nuestro Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, levantamos alabanza delante de tu presencia, levantamos alabanza delante de ti en esta hora, porque tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la adoración. Levanta tus manos, empieza a adorar al Señor, empieza a levantar su nombre, bendícele, dale toda la gloria, Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, mi Dios. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí, Señor. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Sí, mi Dios. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Oh, te alabamos, Señor. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, Oh, sí, Señor. sin saber lo que está por venir. Oh, gracias, mi Dios. Levanto un aleluya, temor pierdes control de mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Sí, Señor, levantamos alabanza a tu nombre. Canta más fuerte, Canta aún 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 más fuerte. canta aún más fuerte, Con el enemigo frente a mí, canta aún más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. canta aún más fuerte, Mi arma melodía es, canta aún más fuerte, el cielo peleará por mí. canta aún más fuerte, Con el Oh, sí, enemigo Señor, frente a cantamos. mí, canta aún más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. canta aún más fuerte, Mi arma melodía es, canta aún más fuerte, el cielo peleará por mí. canta aún más fuerte.
alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Vamos a cantar más fuerte para darle la gloria al Señor. Un aleluya. Levanto 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 un aleluya. Oh sí, Señor. Levanto un aleluya. 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 La palabra aleluya significa alabado sea el Señor. Y en esta hora levantamos alabanzas a nuestro Dios. Alabado sea su nombre, Señor. Tú mereces toda la gloria. Aunque veamos la adversidad, aunque veamos situaciones difíciles, levantamos alabanza delante de tu presencia. Yo te quiero invitar a que en esta hora levantes tus manos y empieces a levantar alabanza. Una acción de gracias. Gracias porque tu familia está resguardada bajo la sombra de sus alas. Gracias porque no nos falta el sustento. Aunque tengamos necesidad, no nos falta el sustento. Él está al pendiente de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Y levantamos alabanzas al nombre de nuestro Dios. Oh, te alabamos. Oh, te bendecimos. Exaltamos su nombre, Señor. Oh, te alabamos, mi Dios. Canta aún más fuerte. Vamos a declararlo. Oh, Levanto un aleluya. oh, sí, Señor. Tan fuerte que no hay duda en mí. Oh, mi Dios. Levanto un aleluya. Tan fuerte que no hay duda en mí. Oh, sí, Señor, te alabamos. Levanto un aleluya. Sin saber lo que está por venir. Oh, Levanto un aleluya. Temor, pierdes control en mí. oh, sí, Señor. Te alabamos. Te exaltamos. Te bendecimos, mi Dios. Oh, te damos toda la gloria. Sí, levanto un aleluya. 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 Decláralo. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Oh sí, Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor.
Y déjame decirte que el Señor bendice tu familia, bendice tu hogar. Y como dice la palabra del Señor, el Señor te guarde y te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé su paz. Declaramos esta bendición en tu familia, declaramos esta bendición en nuestras vidas, Señor. Gracias. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Oh, gracias, Señor. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Así sea en tu familia. Te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama.
de tus hijos. Presencia te acompañe, Donde quiera que tú vayas, que te llame, te rodee, va contigo, va contigo. de mañana y de noche, Oh, sí, en tu Señor. entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, amén, amén. Amén, 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 así sea. Oh, amén, amén, amén. Oh, sí, Señor. ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras transmisiones? Bienvenido a Amistad La Mies. Te damos un cordial saludo y sobre todo esperamos que te encuentres muy bien allá en casa. Es por ese motivo que te pedimos que no te alejes de Dios y sin embargo que tú y yo hagamos iglesia. Síguenos en nuestras transmisiones este miércoles 6 a las 7 de la noche en Llena tu Tanque. Este sábado 9 a las 7 de la mañana en nuestra oración de poder. Y no te olvides de nuestra reunión general los domingos a las 10 de la mañana, Alimento Sobrenatural. Y también te invitamos a nuestro curso, Viviendo y Compartiendo el Sueño de Dios. Es a las 12 de la mañana. Te dará bastante tiempo para que desayunes y que te despiertes temprano. También nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Amistad La Mies. En esta plataforma, todas nuestras transmisiones serán subidas una hora después. Recuerda activar la campanita y suscribirte. La campanita será para que todas nuestras notificaciones te lleguen y no tengas la necesidad de buscarlas. Online. De veras que es un agrado estar con todos ustedes. Gracias por conectarse en las páginas de Facebook, de YouTube, y de veras que pasamos un tiempo maravilloso y hermoso con estas alabanzas que están preciosas. Yo en la mañana estaba, nunca había escuchado la última alabanza que tocaron hoy, y en la mañana la escuché por primera vez y la estuve trayendo todo el día, y yo no sabía que hoy la iban a tocar nuestro equipo de alabanza, y de verdad que es una bendición, es un regalo de verdad que Dios nos da. Espero que estén bien. De parte de nuestros pastores les mandan un cordial saludo, de verdad un abrazo muy grande. Así que estamos aquí en vivo a todo color, aquí en directo, aquí en Amistad La Mies, y les damos otra vez la bienvenida. Hoy vamos a hablar de interrupciones. Nuestro tema es interrupciones. Así que, bueno, a muchos de nosotros no nos gusta que nos interrumpan. Por ejemplo, a las mujeres a veces creo que no les gusta que las interrumpan cuando están hablando, por ejemplo. Y a nosotros los varones, pues creo que a lo mejor no nos gusta cuando estamos viendo la televisión y nos interrumpen y no nos gusta. Pero a veces Dios también es el que nos interrumpe. Y eso lo vamos a aprender el día de hoy, porque hoy vamos a hablar precisamente de las interrupciones, de cuando Dios mete su mano y nos interrumpe, nos hace un alto para que podamos detenernos. Así que hoy vamos a aprender acerca de esto. Y vamos a ver primeramente qué es las interrupciones. Aquí dice que la interrupción es el término que deriva del vocablo latino interruptio, alude al acto y la consecuencia de interrumpir. Este verbo, interrumpir, a su vez hace referencia a detener o a impedir la continuidad de un proceso, de una acción o de un asunto. Entonces nosotros traíamos una continuidad en nuestro trabajo, en todo lo que hacíamos en la escuela, en nuestro empleo, en todo eso traíamos una continuidad. Y ahora con todo esto que está pasando, realmente fue algo que nos tomó por sorpresa y nos interrumpió.
Y aquí dice que es el hecho de detener o impedir la continuidad. Ahora, yo les decía que Dios muchas veces hace este tipo de cosas. Y normalmente cuando algo nos detiene o nos irrumpe en todo lo que nosotros traemos como de trabajo y todo ese tipo de cosas, en toda esta continuidad, muchas veces no entendemos el por qué. Yo no sé si tú has tenido interrupciones acerca de enfermedad o de escasez o a lo mejor una pérdida de empleo y has tenido interrupciones, y a veces lo que hacemos es que lo que sucede que nosotros le echamos la culpa a Dios. De repente no nos gustan este tipo de cosas y culpamos a Dios, pero las cosas no son así, y precisamente hoy vamos a aprender acerca de esto. En Primera de Pedro 4:12, que ahorita va a salir en sus pantallas, dice: amados, no se preocupen del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Dice aquí que Dios está diciendo Pedro que no debemos sorprendernos de la prueba. Entonces, cuando nos llegan pruebas, no debemos sorprendernos. Incluso nuestro Señor Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 6, dice: tendrán aflicción. Él nos está diciendo que cuando lleguemos a su conocimiento, cuando lleguemos a los pies del Señor, Él nos dice que vamos a llegar y que ya no vamos a tener ningún problema. Él nos está diciendo que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener pruebas. Pero dice: no teman, confíen, porque yo he vencido al mundo. Así es que debemos confiar, y aquí Pedro nos está diciendo que debemos confiar y que no debemos de tomar esto como si nos sorprendiera, como si dijéramos: ay, ¿por qué nos pasa esto? No, porque aquí nos está diciendo la palabra de Dios que tenemos que no nos tenemos que sorprender cuando nos lleguen las pruebas. Así que nosotros tenemos que estar confiados, porque Jesús ya nos dijo que va a estar con nosotros, que en todas estas pruebas que nos van a sobrevenir va a estar con nosotros, que no nos va a dejar solos en lo absoluto. Así que en este tiempo de que estamos pasando ahorita de pruebas, tenemos que estar confiados en nuestro Señor Jesús, de que nos va a sacar adelante, de que todo esto va a seguir su curso, que vamos a salir de esto y que vamos a estar más comprometidos y más agarrados de Dios. Así que vamos a estar confiados, como nos dice nuestro Señor Jesús, y que todo esto que está pasando que no nos caiga de extraño, porque vamos a tener en nuestra vida muchas pruebas. En Primera de Pedro nos está diciendo eso precisamente, que vamos a pasar por fuego también. Las pruebas tienen un propósito. Siempre las pruebas que Dios nos da es un propósito el que tiene con nosotros, para nosotros. Así que hay dos tipos de pruebas, y las pruebas también las podemos equiparar o las podemos decir que también son tormentas las que pasamos. Y hay dos tipos de tormentas. ¿Cuáles son? La primera son las tormentas que corrigen. Cuando vamos en la dirección que está incorrecta, en la dirección incorrecta, es cuando Dios mete su mano para que nosotros podamos ir en la dirección correcta. Y esas son pruebas que nos corrigen. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy fácil de decir, que es el ejemplo de Jonás. Todos sabemos la historia de Jonás. Él iba en la dirección equivocada. Cuando Dios le dice que tiene que ir a ver al pueblo de Nínive, él no quiere. Él dice no. ¿Por qué? Porque Nínive era un pueblo muy violento, era demasiado violento, y él tenía miedo de que lo pudieran matar. Así es que él no quiere, y sabemos que va a la dirección contraria, exactamente contraria. Pero Dios sabe perfectamente que, miren, si a Jonás en ese momento no lo hubiera usado y Dios hubiera levantado a otra persona, a otro profeta, porque Dios lo puede hacer, Dios puede levantar a otro profeta, pero él sabía perfectamente que si él lo hacía, que si Jonás no iba en la dirección correcta, no obedecía a Dios, lo que iba a suceder es que Jonás iba a cargar con esa culpa toda su vida. Y entonces Jonás iba a tener culpabilidad, pero también iba a tener una vida desastrosa, porque eso lo iba a cargar siempre por no haber obedecido a Dios. Entonces aquí nos dice este ejemplo que Jonás
tuvo que haber ido. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba mandando en ese momento. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros de repente estamos yendo en la dirección equivocada en nuestra familia, en nuestro trabajo, tal vez en nuestra familia no estamos haciendo las cosas bien, entonces estamos yendo en una dirección equivocada. Y Dios, claro que puede levantar a otra persona para que tu familia vaya y tome la buena dirección que debe de ser, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios tiene su mirada puesta en ti. Y Él tampoco va a permitir que tú estés cargando con esa culpa, porque muchas veces eso es lo que nos pasa, que cuando no obedecemos a Dios, cuando vamos en una dirección contraria a la que Dios nos está diciendo, lo que sucede es que cargamos con esa culpa y tenemos una vida desastrosa después de eso. La otra tormenta que tenemos es la tormenta que perfecciona. Hay tormentas que perfeccionan. Las primeras son tormentas que corrigen y son cuando no vas en una dirección correcta. Entonces ahí Dios hace una interrupción y te dice, a ver, alto, no vas en la dirección que yo quiero conforme a mis propósitos, y entonces te detiene y te manda una prueba. Vamos a hablar ya también de pruebas. Después, las tormentas que perfeccionan. Ese es el segundo tipo de tormentas que perfeccionan. Esas son cuando vas en la dirección correcta. Tú puedes ir en la dirección correcta, pero a lo mejor te falta algo. Por ejemplo, tenemos el caso o el ejemplo de Pedro. En un ejemplo sí muy claro que tenemos, es cuando está nuestro Señor Jesús después de una ardua jornada de estar predicando. Está nuestro Señor Jesús ya muy de noche y les dice a sus discípulos, ¿saben qué? Crucen el lago y yo los voy a encontrar del otro lado. Entonces Jesús lo que hace es que manda a sus discípulos, y precisamente hay algo curioso ahí, que van en la barca y hay una tormenta. Hay una tormenta en que ellos están pues casi al borde de la muerte. Ellos piensan que se van a morir. Entonces Jesús da la vuelta al lago y los encuentra del otro lado, y viene caminando Jesús. Y ellos lo ven y ellos se asustan porque creen que es un fantasma. Entonces Pedro lo identifica y le dice, Señor, ayúdame para que vaya contigo. ¿Y qué hace Pedro? Se baja de la barca. Iba hacia Jesús. Él tenía una dirección totalmente correcta. Pero ahí él empieza a ver que está caminando sobre el agua y se empieza a hundir. Y entonces lo que sucede ahí es que Jesús, nuestro Señor Jesús, está haciendo crecer más la fe en Pedro. Está haciendo crecer más su fe en ese momento. Está haciendo que dependa más de Él, o está fortaleciendo su carácter. Y eso es lo mismo que nuestro Señor quiere que nosotros hagamos con nuestra vida. A lo mejor nosotros vamos en una dirección correcta, a lo mejor estamos leyendo nuestro devocional, a lo mejor no fallamos a ninguna de las reuniones, a lo mejor estamos sirviendo, a lo mejor incluso somos líderes de algún ministerio, pero siempre Dios nos va a perfeccionar. Y esas tormentas son las que Él manda, Él permite que pasen en nuestra vida para que nosotros perfeccionemos ya sea nuestra fe, nuestro carácter, o para que perfeccionemos el hecho de depender total y absolutamente de Él. Ahí en la pantalla les va a aparecer un desierto precisamente. Y lo que sucede es que normalmente a nosotros no nos gusta que nos lleguen dificultades, que lleguen dificultades a nuestra vida. Pero imagínense que si no nos llegaran dificultades, ¿eso qué quiere decir? Que entonces siempre el sol estaría en nuestra vida y no habría tormentas, no habría lluvias. Pero si eso pasara, entonces resulta que en el único lugar donde todo el tiempo hay sol, donde no hay lluvias, es en el desierto. Y lo que puede pasar con nuestra vida es que no dé fruto y que entonces no haya lluvias. Y nuestra vida precisamente se vuelva en un desierto. Yo no sé si tú ahorita estás pasando por desiertos. Eso no lo sé, pero si estás pasando por un desierto, tenemos que pasar los desiertos pronto. Porque muchas veces nos quedamos estancados y alargamos el tiempo en el que los desiertos nos pueden detener ahí. Hay muchas personas que incluso ya hasta tienen su casa de campaña en el desierto porque ya pasaron muchísimo tiempo, pero eso no debe pasar en nosotros. Nosotros tenemos que lograr confiar en el Señor y sobre todo entender que cuando estamos pasando en el desierto, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Porque Dios no quiere que estemos estancados en un desierto, sino Dios quiere que nosotros reconozcamos su presencia, que nos tomemos de Él, pero sobre todo, ¿qué vamos a aprender del desierto? Porque lo importante no es estar en el desierto,
sino lo que haces dentro del desierto. Lo que marca la diferencia es lo que haces dentro del desierto. No es cuando llega a tu desierto, es cuando vas a notar los cambios, sino más bien lo que hace la diferencia en un cambio que tú tengas en tu vida es qué es lo que vas a hacer cuando estás en el desierto. El mejor salón para profundizar el carácter es definitivamente el desierto. Entonces tenemos que aprender a que las tormentas, a que las interrupciones, a que todas las cosas que vienen de Dios, sepamos qué es lo que vamos a hacer y aprender de todas ellas. Y eso es lo que vamos a ir conociendo en esta noche. Ahí también les va a aparecer en su pantalla, pusimos una imagen de un pollito que está muy bonito. Y precisamente estos animalitos están en el cascarón porque ellos cuando nacen tienen que estar picoteando el cascarón para que puedan salir. Ahora, nosotros vemos esta imagen y vemos a esos pollitos y decimos, ay, qué bonito, ¿no? Y le empezamos a ayudar, pero si nosotros le empezamos a ayudar a quitarle el cascarón y no permitimos que ellos lo hagan, se va a morir. Y tú vas a decir, no, pero ¿por qué? Si está bien bonito, se va a morir. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos empiezan a picotear el cascarón, lo que sucede es que están activando en ese momento su sistema circulatorio. Y si nosotros le ayudamos, el pollito se va a morir. Y lo mismo pasa con nosotros. Tenemos que estar nosotros esforzándonos para salir día a día con todas las dificultades que de repente se nos vienen. Y tenemos que aprender a estar picoteando nuestro cascarón. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a activar nuestra fe. Esa es la manera en que se activa nuestra fe. Cuando nosotros empezamos a esforzarnos para salir adelante, esa es la manera en que se activa nuestra fe. Así es que nosotros tenemos que esforzarnos así. Hay otro ejemplo. Por ejemplo, pensemos en nuestros hijos. Cuando de repente nosotros ayudamos mucho a nuestros hijos, los tenemos que ayudar. ¿Por qué? Porque los amamos profundamente. Y claro que los tenemos que ayudar. Pero de repente cuando nosotros los empezamos a ayudar en demasía, cuando les empezamos a sobreproteger, nosotros no estamos permitiendo que se esfuercen. No estamos permitiendo que alcancen las cosas que Dios tiene para ellos. ¿Y sabes otra cosa? No nada más es que los sobreprotejas y no dejes que se esfuercen, sino que además les estás robando su bendición. ¿Por qué? Porque a medida de que ellos se empiezan a esforzar para poder alcanzar los propósitos de Dios, y si tú les das todo lo que ellos necesitan, ellos no van a poder esforzarse. Y al mismo tiempo van a perder las bendiciones de Dios. Cuando nosotros nos esforzamos, enseguida vienen bendiciones de parte de Dios. Así es que tenemos que esforzarnos muchísimo más. Los propósitos de las interrupciones. Vamos al punto número 1. Las interrupciones profundizan la credibilidad. Las interrupciones profundizan la credibilidad. En Hechos 9:15 dice, ve, aquí está hablándole Jesús a Ananías. Porque tenía que ir a ver a Saulo. Saulo ya había tenido el encontronazo poderoso con nuestro Señor Jesús y lo tenía que ir a ver porque tenía costras en los ojos, no podía ver, entonces tenía que ir a orar por él. Pero Ananías sabía perfectamente quién era Saulo. Saulo era una persona que no perseguía, más bien perseguía a todo lo que olía a Jesús, a todos los cristianos, a todos los que creían en Jesús. Él los perseguía, y no solo eso, sino que él era el autor intelectual para matarlos. Entonces Ananías no quería ir. Entonces Jesús le dice, ve, insistió el Señor, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Así que Jesús aquí está viendo cómo Saulo era un instrumento escogido. ¿Por qué? Porque estaba preparado. Todos sabemos perfectamente que Saulo era una persona preparada, totalmente. Aquí tenemos en la imagen una imagen que tomaron ahí de Saulo y la quise poner, pero todos sabían quién era Saulo. Era una persona preparada, era un discípulo de Gamaliel, que Gamaliel en ese tiempo era una mente sumamente respetada. Era de las más prodigiosas mentes que había en ese tiempo. Así que él era su discípulo. ¿Estaba preparado? Sí. ¿Podía ser líder? Sí. Pero le faltaba algo. Y precisamente aquí en el versículo 16 dice lo más importante. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Jesús sabía que Pablo estaba totalmente capacitado, que era un buen líder, pero le faltaba algo. Decía que tenía que padecer por mi nombre. Le faltaba un poquito de sufrimiento. Y vaya que Pablo sufrió. Vaya que Pablo sufrió muchísimo.
Y eso me lleva a que la preparación más el sufrimiento nos lleva a un derecho de audiencia. ¿Qué es derecho de audiencia? Es autoridad cuando tú hablas, es autoridad cuando tú llevas un mensaje. Eso es lo que nos da el derecho de audiencia. Dice preparación más sufrimiento. No nada más tenemos que estar preparados, no nada más es bonito o es bueno mandar un buen mensaje, sino que también tenemos que estar preparados en cuanto al sufrimiento. Y miren, no es porque Dios quiera a fuerza que suframos, sino porque lo que tenemos que entender hoy es que Dios quiere que nosotros pasemos por tormentas, pasemos por interrupciones, pasemos por pruebas, porque eso nos va a hacer crecer. No es porque Dios no me ame, no es porque Dios tenga algo contra mí, sino es porque Él sabe que aún que en las tormentas y en las pruebas va a sacar lo mejor de nosotros. Pasándonos por el fuego va a sacar lo mejor de nosotros, y por eso es que nos vienen pruebas, para que nosotros crezcamos. Así es que el sufrimiento más la preparación nos da el derecho de audiencia. Aquí en la pantalla puse también un árbol de manzanas. Pensemos en esto. Una vez un cultivador tenía muchos árboles de manzana y había muchísimos más de otras personas, pero de este cultivador había un tiempo de sequía. Pero sus árboles estaban frondosos, así como lo vemos en la imagen. Las manzanas daban fruto, sus árboles daban fruto y estaban en tiempo de sequía. Los demás no, los demás estaban dando un fruto pues distinto al de él, de menor calidad. Y las personas llegaron a este cultivador y le preguntaron, oiga, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que tenga sus frutos tan buenos aunque estamos en sequía? Y el cultivador le dijo lo siguiente, le dijo, bueno, es que yo cuando mis árboles eran jóvenes, lo que hice intencionalmente fue escasearles el agua. ¿Para qué? Para que los árboles profundizaran sus raíces y que en estos tiempos de sequía llegaran al subsuelo. Y entonces de los mantos acuíferos, ahí ellos pudieran tomar el agua para estos momentos de sequía. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, jóvenes que están escuchándonos, que están viéndonos. Tienen ustedes que hacer que sus raíces sean profundas, para que cuando les llegue el tiempo de sequía, sus raíces sean fuertes y sean firmes. Y tenemos que invertir nuestro tiempo y energía hundiendo nuestras raíces para poder crecer y para mantenernos firmes y fuertes en tiempos de sequía. Eso es lo que tenemos que hacer. El punto 2 es que las interrupciones también derrotan la arrogancia. Las interrupciones derrotan la arrogancia. Y vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios 13, dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Aquí vemos que lo primero que nos dice esta escritura dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, aunque pasemos por tiempos difíciles y cuando pasamos por tiempos buenos, lo que tenemos que hacer es siempre alabar a nuestro Dios. No importa en qué tiempos estemos, tenemos que alabar a nuestro Dios. Y eso es lo que va a quitar de nuestro corazón la arrogancia. Así es que eso es lo primero que tenemos que hacer. En el versículo 4 dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Qué me dice esto? Que no debemos quedarnos. Cuando Dios nos consuela, cuando Dios nos bendice, no debemos quedarnos con eso y atesorarlo y guardarlo, porque es como si fuéramos unas cisternas en donde guardamos todas las bendiciones, en donde guardamos el consuelo cuando lo necesitamos de parte de Dios, pero ahí lo dejamos y no lo sacamos. ¿Y qué pasa con el agua cuando está estancada, cuando está guardada? Se va a pudrir. Y lo mismo va a pasar con nosotros, lo mismo puede pasar con las bendiciones que Dios nos da, con todo lo que Dios nos da, si nosotros no lo sacamos a los demás. Y eso tenemos que hacer. Aquí hay 3 puntos que quieren decir, o que nos quieren decir, mejor dicho, que de cuáles son los fines en el proceso de aflicción y consolación. El primero es que todo consolado se convierte en consolador. Todo lo que nosotros nos da Dios, nosotros tenemos que consolar a esas personas. Si ya nos dio consuelo, tenemos que consolar a esas personas, no tenemos que atesorar eso. El siguiente es que el siervo atribulado también ayuda a salvar a los afligidos y a sacarlos de la prueba. Si nosotros ya pasamos por una tribulación, tenemos que ayudar a sacar a otros, tenemos que ayudar a pasarles ese proceso para que puedan salir de su tribulación. Y el punto 3 es que se logra la identificación entre el que sirve y los servidos, ya que todos pasamos
por procesos de aflicción. ¿Esto qué es? Empatía. Tenemos que tener empatía con los demás. Si están pasando por un proceso de aflicción, tenemos que ayudarles y ser empáticos, porque tal vez nosotros también ya pasamos por esa aflicción. Las palabras pueden ser endebles, pero el sufrimiento y las cicatrices que produce son un poderoso testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nada más tenemos que llevar la palabra de Dios a los demás, porque muchas veces si no damos un buen testimonio de nuestra vida, las palabras pueden ser endebles, pero cuando nosotros sufrimos y cuando pasamos por tribulación y cuando Dios nos saca de eso, entonces nuestro mismo testimonio tiene que ser más que nuestras palabras. El punto número 3 dice que las tormentas, que las interrupciones aumentan nuestra fe y dependencia de Dios. Aumentan nuestra fe y dependencia de Dios. En Santiago 1:2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. En el número 3 dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte absolutamente nada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener en alto, que en las pruebas nosotros debemos considerarnos muy dichosos porque Dios nos está probando. Y la palabra de Dios dice que a los hijos los prueba. Y debemos considerarnos así. Si pasamos por pruebas es porque Dios quiere aumentar nuestra fe o porque quiere hacer que nosotros crezcamos en un propósito específico que Dios tiene para nosotros. Ahora, muchas veces pensamos que Dios nos tienta y eso definitivamente no. Eso es un contundente no. Dios no nos puede probar. Dios no nos puede tentar. Pensamos que Dios nos tienta, pero eso no puede ser. Yo no sé si han escuchado a personas en estos tiempos que dicen: es que todo esto que está pasando es porque a lo mejor Dios nos está haciendo pasar por esto. No, Dios no nos está haciendo pasar por esto, porque todo esto es destrucción, todo esto nos está trayendo muerte. Y eso no es Dios, Dios no es eso. Lo que sí hace el Señor es probarnos. Y vamos a ver la diferencia de qué es probar y qué es tentar. Probar viene del griego dokimon, que significa localizar una debilidad con el propósito de fortalecerla y reforzarla. Dice que es con el propósito de fortalecerla y reforzarla. Y tentar viene del griego peirasmos, que quiere decir encontrar una debilidad con la finalidad de usarla para destruir a la persona. Si nos damos cuenta, aquí hay un común, que es la debilidad. Pero Dios usa esa debilidad con el propósito de fortalecerla y de poder bendecirnos. Eso es lo que hace Dios. Y sin embargo, el diablo lo que hace es que esa debilidad también la está viendo, pero con el fin de que nos atrape y de que nos destruya. Así es que esa es la diferencia. El diablo nos va a tentar siempre, pero es con el fin para destruirnos. Y el Señor nos va a probar, pero ese es con el fin de fortalecernos y de edificarnos y de bendecirnos. Así es que esa es una de las grandes diferencias por las que debemos saber que Dios no puede tentarnos, Dios nos prueba. El punto 4 es que las interrupciones producen cambios en la vida. Y en muchas ocasiones una diferencia entre desear y estar listos es muy grande. Por ejemplo, cuando nos casamos, muchos de los jóvenes, muchos de nosotros cuando éramos jóvenes deseábamos casarnos, pero eso no quiere decir que estemos listos para eso. Eso no quiere decir que ya podamos hacer lo mejor con nuestras familias, con nuestro matrimonio. Entonces es muy diferente el hecho de deseo a estar listos. O muchas veces también en la prosperidad. A veces en la prosperidad también deseamos ser prósperos, todos deseamos ser prósperos. Y por ejemplo, cuando deseamos de ser prósperos, le decimos a Dios: Señor, ayúdame, dame para que pueda yo ser próspero y ayudar a tanta gente que está allá afuera, que tiene necesidad. Pero ¿sabes qué? Muchas veces si Dios nos prospera, no la vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque no vamos a estar listos para eso y vamos a empezar a atesorar cosas y eso es algo que nos puede llevar a cosas malas. O también cuando deseamos ser líderes. Pensamos a veces que estamos o deseamos ser líderes, pero no estamos listos para hacerlo.
porque nos hace falta pasar por pruebas, nos hace falta muchas cosas que Dios va a empezar a hacer en nosotros. Dios te va a hacer pasar por diferentes pruebas para revelar cualquier área de nuestra vida que necesite ser cambiada. Por ejemplo, nuestras actitudes. Hay muchas actitudes que nosotros tenemos que no tienen nada que ver con el hecho de Dios. O a veces también en nuestra integridad. En nuestra integridad también necesitamos cambiar. En nuestro carácter. Hay muchas cosas de nuestro carácter que no están bien y necesitamos cambiarlas también. En nuestra administración, en nuestras finanzas. Muchas veces tenemos que cambiar muchas cosas. En la compasión también. A veces no somos nada compasivos con las personas. A veces vemos a personas que están pasando por necesidad y decimos, pues bueno, no es mi problema. A lo mejor algo está haciendo mal y pues que se las arregle con Dios, ¿no? Pero necesitamos ser compasivos. Nosotros nos resistimos a cambiar hasta que el dolor de quedarnos igual es mayor que el miedo al cambio. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros nos resistimos a cambiar. Aunque vengan pruebas, aunque vengan situaciones difíciles, nos resistimos al cambio. Y eso para Dios no está bien. Pero miren, vamos a poner un ejemplo bien práctico. Por ejemplo, a lo mejor yo no estoy haciendo bien las cosas con mi familia. Y yo lo sé. Yo sé que las cosas no están bien y sé que tengo que cambiar, pero muchas veces me resisto. Y entonces llega la prueba y cuando normalmente la familia se desespera y ya está a punto de irse, es cuando nosotros nos vamos a ver solos. Y entonces ahí es cuando eso nos va a generar dolor y entonces es cuando decidimos cambiar, porque vamos a tener miedo a pasar por ese dolor. Y eso es lo que nos va a llevar a hacer los cambios. No hagas oraciones para que Dios cambie todo y a todos, sino para que te cambie a ti. Eso es lo primero que tenemos que entender todos nosotros. Muchas veces en nuestro matrimonio las cosas están mal y empezamos a orar por nuestra esposa. Señor, cámbiala por favor para que todo lo que está mal, que se lo haga saber. Y empezamos a orar así, pero resulta que el que está mal somos nosotros. Y entonces tu oración tiene que cambiar. En lugar de que ores porque tu esposa cambie, y muchas veces nos encontramos a alguien y nos dicen, oye, ¿ya oraste por tu esposa? Sí, ya oré, pero no sabemos el contenido de la oración y no estamos haciendo una oración correcta. Estamos orando para que Dios cambie a nuestra esposa, pero realmente los que tenemos que cambiar somos nosotros. Entonces nuestra oración tiene que cambiar. Nuestra oración tiene que ser, Señor, cámbiame a mí. Yo no sé en qué me estoy equivocando. A veces sí lo sabemos, pero a veces tampoco estamos comprometidos o queremos reconocer que nos estamos equivocando. Pero nuestra oración tiene que ser así. Tiene que ser, Señor, cámbiame a mí primero para que entonces todo pueda estar bien. Y vas a ver que cuando hagas esa oración, Dios va a empezar a restaurarte y a cambiar muchas cosas. Y tu familia lo va a ver, tu esposa lo va a ver, tus hijos lo van a ver. El único problema aquí es que cuando Dios te empieza a cambiar, entonces de la otra persona se va a encargar Dios. Y no sabemos realmente cómo vaya a ser esa situación. Pero esposas que están aquí, no sigan orando por su esposo para que lo cambie. Más bien, ustedes oren para que las cambie a ustedes primero y después a su esposo lo va a cambiar Dios. Y como dice mi pastor, lo va a agarrar así de un lado a otro y lo va a cambiar porque lo va a cambiar. Y se los digo por experiencia, esa experiencia propia que Dios nos va a cambiar. Así es que eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la manera en que tenemos que orar. Y el punto 5 es que las interrupciones producen madurez. Las interrupciones producen madurez. ¿Qué es esto? Vamos a leer Hebreos 5:8. Dice, y aunque era hijo, aquí está hablando de nuestro Señor Jesús. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No es porque nuestro Señor Jesús haya sido desobediente, sino porque Él sabía perfectamente qué era lo que Él tenía que pasar para cumplir el propósito por el cual estaba aquí. Nosotros desde niños, más bien nuestro Señor Jesús desde niños sabía perfectamente qué era lo que Él iba a padecer. Él vivía en un tiempo en el que era muy violento el pueblo romano. Estaba en el dominio de los romanos y entonces esas personas eran extremadamente violentas, hacían cualquier atrocidad y él desde niño él veía perfectamente qué era lo que le pasaba a las personas que crucificaban. Él sabía todo lo que él iba a pasar. Por eso es que nos dice el versículo de cuando apresan a Jesús, dice que él tenía miedo.
Él estaba orando a su Padre para que pasara de él esa copa, porque él tenía miedo, él sabía perfectamente lo que iba a padecer. Sin embargo, él fue obediente, hizo todo perfectamente como el Señor se lo había mandado, a pesar de todos los miedos y temores que él sabía que iba a padecer. Y el versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si nuestro Señor Jesús tuvo que ser perfeccionado, ¿cuánto y más nosotros? Nosotros tenemos que ser todavía más perfeccionados. Y entonces lo que tenemos que entender en esta noche es que todas las tormentas, todas las pruebas que vienen de Dios es para nuestro bien. No es porque Dios traiga algo con nosotros, no es porque Dios no nos quiera, no es porque Dios no te haga caso, no es porque Dios no te ame. Dios te ama profundamente y por eso es que Él hace que esas pruebas nos cambien y produzcan un cambio verdadero en nuestra vida. Y nosotros eso es lo que tenemos que entender. Así es que cuando te pase una prueba por tu vida, no digas, ¿por qué a mí? Si yo esto debería ser para otra persona. No, es porque Dios quiere promoverte algo más. Después de una prueba viene una bendición. Después de una prueba viene una bendición. Y lo que quiere Dios es bendecirte y promoverte todavía más. Lo que te hace valioso no es lo que hayas sufrido, sino lo que aprendiste en el sufrimiento. Todos vamos a tener sufrimiento, eso ya lo vimos desde el principio, que Dios dice que vamos a padecer y vamos a pasar por cosas difíciles, pero eso no es lo que nos va a hacer valiosos, sino lo que nos va a hacer valiosos es qué cosa aprendimos en el sufrimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que valorar realmente. En 1 de Pedro 4:13 dice, sino gocémonos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Dice que nos debemos gozar porque somos participantes de los padecimientos. Mira, todo lo que nosotros pasamos, todo el sufrimiento que tú sientes, todas las emociones que tú sientes, nuestro Señor Jesús sabe perfectamente cuáles son. Él las conoce. ¿Por qué? Porque Él las pasó. Él pasó absolutamente por todas esas emociones, por todas esas angustias, por todos esos temores que cada uno de nosotros tenemos. Entonces dice que nosotros somos participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué quiere decir esto también? Que en cuanto nosotros padecemos, eso quiere decir que nosotros nos acercamos más a cómo es nuestro Señor Jesús, porque somos participantes de todo lo que Él padeció. Y dice también que para que también nosotros en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría. Ya para terminar, aquí hay una estatua de Abraham Lincoln. Pensemos en esto. Una vez alguien llegó a contratar a un escultor y le dijo, ¿sabe qué? Necesitamos que nos haga una escultura de Abraham Lincoln. Y el escultor accedió. Entonces ya se puso manos a la obra. Y había ahí también una persona, le llevaron a una persona que era la que le hacía el aseo, porque imagínense tanto martillazo, imagínense cómo estaba el lugar. Entonces esa señora le estuvo ayudando, haciendo el aseo, recogiendo todo pues, el tiradero que había ahí. Y los días se hicieron semanas y las semanas se hicieron meses. Y a final de cuentas llegó el día en que terminó la estatua. Y ya saben, toda la ceremonia se iba a develar esa estatua en una ciudad muy importante. Así que hubo muchas celebridades, hubo políticos y todo, y pasó la ceremonia, se develó y todos estaban asombrados de la obra que había hecho este escultor. Pero el escultor se le ocurrió decir, bueno, esta señora que me hacía el aseo estuvo conmigo todos esos días, así que la invitó. Y la señora estaba maravillada también. ¿Qué pasó después? Ya cuando se fueron todas las personas, solamente se quedó el escultor y la señora esta que le estaba ayudando. Y la señora estaba maravillada y el escultor le dice, ¿qué le parece? Y la señora dice, es maravillosa de verdad. Dice, solamente tengo una pregunta. El escultor le dijo, sí, de acuerdo, ¿cuál es? ¿Cómo sabía usted que en esa piedra que le llevaron dentro estaba Abraham Lincoln? Y el escultor no supo qué decir en ese momento. Y le dijo, esa es una muy buena pregunta. Y se quedó pensando y le respondió esto. Le dijo, bueno, lo que hice para saber que Abraham Lincoln estaba en esa piedra fue quitar todo lo que no se pareciera a Abraham Lincoln. Y así es como resultó ser. Y es exactamente lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros.
quiere quitar con las interrupciones. Lo que va a pasar es que va a quitar todo de tu vida que no se parezca a Jesús. Todo lo que haya en tu vida que no se parezca a Jesús, el Señor lo va a quitar. ¿Cómo? Con las interrupciones. Con todas esas tormentas que de repente nos pasan, con las pruebas que pasamos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A no quejarnos cuando nos pasen pruebas. ¿Por qué? Porque esas pruebas son las que nos van a ayudar a fortalecernos, a crear una relación más estrecha con nuestro Señor, a depender totalmente de Él, a acrecentar nuestra fe, pero sobre todo a que el Señor va a estar trabajando con cada uno de nosotros para que nos parezcamos lo más posible a nuestro Señor Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que atesorar verdaderamente. No que Dios no nos quiere, no que Dios no nos ama, no que Dios la trae con nosotros, sino es porque el Señor lo que quiere es quitar absolutamente todo de nosotros, de nuestra vida, todo lo que no se parezca a nuestro Señor Jesús, para que nos parezcamos a Él siempre, para que terminemos nuestra carrera de la vida, para que terminemos nuestra vida pareciéndonos lo mejor posible a nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias en esta noche, porque tú nos estás pasando por fuego, nos estás pasando por pruebas. A nosotros no nos gusta a veces hacer cambios, Señor, y nos quejamos cuando nos estás probando. Pero ahora conocemos, Señor, tu voluntad. Ahora sabemos que en cada prueba lo que tú quieres hacer es fortalecernos, es bendecirnos, es encontrar una debilidad que nosotros estamos presentando para que tú la quites, Señor, y la fortalezcas. Pero sobre todo para que en estas pruebas, Señor, cuando nosotros pasemos por fuego, nos parezcamos muchísimo más a tu Hijo Jesús. Porque esa es nuestra meta, Señor. Esa es nuestra meta, ser igual a nuestro Señor Jesús. Tenemos que pasar pruebas, tenemos que ser conmovidos en muchas de ellas, sí. Pero gracias porque ahora nos enseñaste a que las pruebas que tú nos pones, Señor, son para bendición nuestra, Señor. Y así lo queremos tomar. Señor, te bendecimos y te adoramos y te glorificamos, Señor, en todo tiempo. No nada más en los tiempos buenos, sino también en los tiempos malos, en los tiempos de prueba, Señor. Exaltamos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque todo esto que tú haces es para bendecirnos, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Pues bueno, hemos terminado. Quiero darles unos avisos. El primero de ellos es que el día domingo 10 de mayo, vamos a tener, después de nuestra reunión, exactamente después de que termine nuestra reunión, vamos a tener nuestra lo nuevo que estamos haciendo, que es la Mies Peques. Es para todos los niños, así es que no se lo pierdan. Por favor, pongan ahí a sus niños en la televisión, en el Facebook, en el YouTube, para que puedan verlo. Eso es especialmente para ellos. Eso va a pasar el día domingo, terminando nuestra reunión. Empezamos con la Mies Peques, así es que vamos a estar pendientes de eso. El segundo anuncio es el curso. Después de que primero es nuestra reunión a las 10 de la mañana, después de que termine nuestra reunión es la Mies Peques, y después de que termine la Mies Peques nos seguimos con nuestro curso, que está buenísimo, viviendo y compartiendo el sueño de Dios. Eso es terminando nuestra transmisión de Peques, enseguida nos seguimos con el curso. El siguiente anuncio es que bueno, nuestros pastores están de verdad muy contentos con todos ustedes por el apoyo que nos están brindando con sus donativos, con sus diezmos, con sus ofrendas. Y bueno, vamos a seguir porque la obra de Dios no puede parar. La obra de Dios no puede parar. Así es que vamos a seguir haciendo nuestros donativos de nuestros diezmos. Y hay tres opciones. La primera es mediante una transferencia bancaria. Eso lo puedes hacer por medio de tu computadora y haces una transferencia a la cuenta de la Mies que está apareciendo en sus pantallas. O también puede ser por un depósito en ventanilla, también a la cuenta de la Mies. Esa es la segunda opción. La tercera opción es que también lo podemos hacer mediante un depósito en el OXXO. Ahí también podemos
hacer nuestro donativo. Hay muchos Oxxos en la ciudad, entonces eso es muy cómodo para nosotros porque lo podemos hacer así. Y la cuarta opción es venir a dejarlo aquí a nuestras instalaciones. Normalmente los días domingos nuestros pastores están hasta las 2 de la tarde, pero en toda la semana lo que puedes hacer es llamar al 22 21 21 48 08 con Ana Solís, le dices, ¿sabes qué? Necesito ir a dejar mi diezmo, mi ofrenda, te pones de acuerdo con ella y diciéndonos qué día y a qué hora vas a venir para que te esperemos y puedas venir a depositar, o más bien puedas venir, a dejar tus diezmos y tus ofrendas. Pues bueno, eso es todo. De verdad que es un gusto poder saber que ustedes se están conectando, que están llenando su tanque a mitad de semana, su tanque espiritual. Y pues bueno, hemos terminado. Que Dios les bendiga. De parte de nuestros pastores les mandan muchos abrazos, muchos saludos y nos vemos hasta el día domingo. Así que vamos a conectarnos el día domingo, vamos a ser fieles con nuestro Dios y pues bueno, estamos terminando. Muchísimas gracias. Adiós. ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras transmisiones? Bienvenido a Amistad La Mies. Te damos un cordial saludo y sobre todo esperamos que te encuentres muy bien allá en casa. Es por ese motivo que te pedimos que no te alejes de Dios y sin embargo que tú y yo hagamos iglesia. Síguenos en nuestras transmisiones este miércoles 6 a las 7 de la noche en Llena tu Tanque. Este sábado 9 a las 7 de la mañana en nuestra oración de poder. Y no te olvides de nuestra reunión general los domingos a las 10 de la mañana, Alimento Sobrenatural. Y también te invitamos a nuestro curso, Viviendo y Compartiendo el Sueño de Dios. Es a las 12 de la mañana. Te da bastante tiempo para que desayunes y que te despiertes temprano. También nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Amistad La Mies. En esta plataforma todas nuestras transmisiones serán subidas una hora después. Recuerda activar la campanita y suscribirte. La campanita será para que todas nuestras notificaciones te lleguen y no tengas la necesidad de buscarlas.